¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que crees que es lo correcto y lo que tu corazón te dice que hagas? ¿Y si un día todo lo que conoces se derrumba? ¿Y debes decidir entre lo que te hace feliz y lo que necesitas hacer para sobrevivir? Cuando ella se fue, todo en mi vida cambió. Un día desperté, y la casa estaba vacía. Salvo por una carta que decía: volveré en unos años. Y retomaremos desde donde lo dejamos. Aquel día, algo dentro de mí murió. Pero también algo despertó. Durante los siguientes años, me vi obligado a reconstruir no solo mi vida, sino también la de mis hijos. Y mientras ellos y yo empezábamos a sanar, ella regresó, pero las cosas ya no eran como antes. Ya no había lugar para ella. Vanessa y yo nos conocimos en la secundaria. Éramos jóvenes, llenos de sueños y promesas de un futuro juntos. Nos casamos rápido, con la esperanza de vivir una vida sencilla pero llena de amor. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. A pesar de que teníamos 2 hermosos hijos, Vanessa siempre soñaba con algo más grande, algo mejor. Yo estaba contento con lo que teníamos, pero para ella nunca era suficiente. Gastaba y gastaba, sin control, siempre buscando impresionar a los demás con lo que no teníamos. Yo le pedí que frenara. Le pedí que pensara en nosotros, en nuestros hijos. Pero su respuesta siempre era la misma: no puedo quedarme atrapada aquí. Quiero más. Una noche, todo se derrumbó. Me desperté con una carta en la cama. Y las palabras que leí me atravesaron el corazón como un puñal. Decía que no era feliz, que me estaba frenando de vivir su vida, y que se iría a buscar lo que había perdido. Solo me dejó una promesa: volveré. Cuando todo se calme, volveremos a ser una familia. Llamé a Vanessa una y otra vez. Le pedí que volviera, que lo pensara. Pero todo fue en vano. La carta se llevó mi esperanza. Le expliqué a mis hijos que mamá se había ido. Y ellos, con los ojos llenos de lágrimas, me preguntaron si mamá estaba muerta. Yo no supe qué responderles, porque en ese momento, ella sí lo estaba para mí. Años pasaron. Al principio fue difícil, pero luego, me di cuenta de algo que jamás había imaginado. Sin Vanessa, sentí una libertad extraña, una paz que nunca conocí. Crié a mis hijos solo, enfrentando cada desafío con una sonrisa. Y poco a poco, empecé a darme cuenta de lo mucho que había cambiado. Y entonces, un día, cuando menos lo esperaba, vi su sombra en el sendero. Ella había vuelto, pero ya no era la misma. Y yo, mucho menos. ¿Qué harías tú si la persona que te dejó sin explicación regresa después de años? Como si nada hubiera pasado. ¿Podrías perdonar? ¿O la herida es demasiado profunda para sanar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Porque lo que viene es una confrontación que cambiará todo lo que pensaba sobre el amor y la familia. Mi vida con Vanessa comenzó como un cuento de hadas. Nos conocimos en la secundaria. Y desde ese primer encuentro, supe que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mis días. Nos casamos rápido, sin pensarlo mucho, porque el amor parecía suficiente para nosotros. Teníamos sueños, planes, y un futuro juntos que nos esperaba con los brazos abiertos. Nos casamos con la certeza de que lo tendríamos todo. O al menos, eso pensábamos. Los primeros años fueron buenos. Los niños llegaron. El amor entre nosotros florecía. Y aunque las dificultades económicas nos golpeaban, teníamos el uno al otro. Pero luego algo empezó a cambiar. Vanessa, con su espíritu vibrante y su ambición desmedida, siempre sentía que le faltaba algo. Mientras yo estaba feliz con nuestra vida sencilla, ella no dejaba de soñar con algo más grande. Con un mundo que no podía ofrecerle nuestra casa pequeña. Nuestra vida de clase media. Gastaba y gastaba,
Como si el dinero no tuviera fin. Ropa cara para los niños. Los últimos bolsos de Chanel para ella. Todo para impresionar a las otras madres del barrio. Al principio, lo miraba con indulgencia, pensando que quizás era solo una fase. Es solo una pequeña obsesión. Me decía a mí mismo. Pero pronto, la obsesión se convirtió en una necesidad. Y yo, atrapado en el remolino de su consumismo. Apenas podía pagar la renta a tiempo. Cada mes, la misma discusión. Vanessa. Ya no podemos seguir así. ¿Qué estamos haciendo con todo este dinero? Necesitamos pensar en los niños. En nuestro futuro. Pero mis palabras caían en un vacío. Ella me miraba con una sonrisa cansada y me decía: esto es lo que quiero. Lo que merezco. No voy a quedarme atrapada aquí para siempre. Y fue entonces cuando comenzó el primer dolor verdadero. La indiferencia hacia mí, hacia nuestra familia, hacia lo que habíamos construido. Estaba sola. Pero no en el sentido físico, sino emocional. Sabía que el abismo entre nosotros crecía cada vez más. Pero sentía que no podía hacer nada para detenerlo. Una noche, después de otra discusión sobre dinero, me desperté en medio de la madrugada por el sonido de una hoja de papel deslizándose sobre la mesa de noche. Una carta. Mi corazón se detuvo al verla. Te estoy dejando, decía, no es por ti, pero siento que estoy atrapada. He encontrado a alguien que me va a ayudar a explorar el mundo de la forma en que siempre he soñado. No es culpa tuya. Pero no puedo seguir viviendo esta vida. Al final, escribió que se iría por unos años. Y que cuando regresara, podríamos retomar desde donde lo dejamos. Las palabras se me mezclaban en la cabeza. ¿Cómo podía hacerme esto? Había estado tan ciega, tan convencida de que estábamos construyendo algo juntos. Me sentí como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. Traté de llamarla, de escribirle, incluso llamé a nuestros hijos para que también hablaran con ella. Pero cada vez, la llamada iba directo al buzón de voz. El teléfono sonaba en el vacío. Y yo me quedaba allí, atrapado en mi propio dolor. No podía entender lo que pasaba. Pero de alguna manera, su partida me hizo sentir como si la vida que había conocido se desmoronara. Le expliqué a los niños, de la forma más suave que pude, que mamá se iba por un tiempo. Sus ojos, llenos de confusión, me preguntaron si ella había muerto. No sabía cómo responder. Para mí, en ese momento, ella estaba muerta, no porque se hubiera ido físicamente, sino porque algo dentro de mí la había perdido para siempre. Los primeros meses fueron un caos. No sabía cómo manejar la soledad. Cómo decirle a mis hijos que su madre se había ido. No por trabajo, no por ninguna razón lógica. Se había ido para encontrar algo que ni siquiera sabía que existía. En medio de la confusión, algo extraño sucedió. Una paz inesperada. Me vi a mí mismo, levantándome cada mañana, trabajando, cuidando a mis hijos, y encontrando una nueva forma de vivir. Una vida que había olvidado que era posible. Tal vez no tenía a Vanessa, pero sí tenía a mis hijos. Y eso era más que suficiente. Los primeros días después de que Vanessa se fue fueron un torbellino. Me encontraba solo, rodeado de las mismas paredes que un día compartimos, pero ahora llenas de un vacío profundo. A veces, cuando mis hijos dormían, me quedaba en la sala, mirando la televisión apagada, sin saber qué hacer con el silencio que la casa ahora tenía. Todo lo que había conocido, toda la vida que habíamos construido, se desmoronó con una carta, y la tristeza me ahogaba, tanto por lo que había perdido como por lo que aún no sabía cómo manejar. Pero luego algo empezó a suceder. La necesidad de seguir adelante me obligó a encontrar una nueva rutina. La vida seguía, de una manera dura, pero implacable.
Ya no tenía a Vanessa para reclamarle por dinero. Por cosas que no podíamos permitirnos. Ya no tenía que dar explicaciones. Era solo yo, mis hijos y la responsabilidad de mantenerlos a salvo. Sin ella, de alguna manera, empecé a respirar mejor. La primera vez que logré preparar una cena sin sentirme completamente agotado fue un pequeño triunfo. No estaba acostumbrado a estar solo con mis pensamientos. Y mucho menos con 2 niños a los que debía cuidar y criar. Al principio, mis intentos fueron torpes. El trabajo se acumulaba. Los niños me pedían ayuda con sus tareas. Y yo me encontraba constantemente arrastrado entre el agotamiento físico y el dolor emocional. Pero, con el tiempo, empecé a encontrar mi propio ritmo. Aprendí a ser más paciente. Aprendí a escuchar más a mis hijos. A comprender que su confusión por la partida de su madre estaba en todas partes. En sus ojos. En sus preguntas. En las noches en las que se despertaban llorando. Fue entonces cuando comprendí lo que me había perdido. Durante años, había estado tan centrado en Vanessa. En lo que ella quería. En lo que pensaba. Que nunca me detuve a observar el amor que mis hijos tenían para dar. Me di cuenta de que ellos ya no necesitaban a Vanessa. Ya no me necesitaban a mí como ese hombre que solo reaccionaba. Que solo trataba de mantener la paz. Necesitaban a un padre que estuviera presente. Que los viera por lo que eran. Hubo momentos en los que me sentí completamente perdido. Al principio, la culpa me carcomía. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Si mis hijos estarían bien sin su madre. El silencio de la casa se convirtió en un reflejo de mi propio miedo. Me preguntaba si alguna vez podría perdonarme por no haber podido hacer que Vanessa se quedara. Pero luego, cuando veía la sonrisa de mis hijos por las pequeñas cosas que lográbamos juntos, algo dentro de mí comenzó a sanar. Recuerdo la primera vez que pude ver una película en la televisión con ellos. Sin sentir esa presión de que tenía que hablar de lo que había sucedido. De que tenía que arreglarlo. Mis hijos, Clara y Lucas, me miraban con ojos llenos de confianza. Como si, de alguna manera, supieran que lo estábamos haciendo bien. Esa fue mi primera victoria. Una victoria que no me la dio la vida, sino que la creé yo mismo. Con sudor, con lágrimas, con sacrificios, pero sobre todo, con amor. Me convertí en padre, madre y amigo. Cada día era una lección. Aprendí a cocinar, a manejar las tareas del hogar, a darles cariño cuando lo necesitaban, sin que me lo pidieran. Pero aún sentía que me faltaba algo. A pesar de todo lo que había logrado, una parte de mí seguía buscando una forma de llenar ese vacío. Lo curioso es que, cuando más intentaba llenar ese hueco, más me daba cuenta de lo que realmente había ganado. Había dejado de ser un hombre dependiente de una relación. Había dejado de ser el hombre que pensaba que su valor dependía de la aprobación de alguien más. Ahora, estaba aprendiendo a vivir para mí mismo. Por primera vez en años. Comencé a hacer cosas que antes había dejado de hacer. Salir a correr por las mañanas. Leer los libros que siempre había querido leer. Y sobre todo, me enfoqué en mis hijos. Ellos eran mi todo, mi razón para seguir adelante. No necesitaba la aprobación de Vanessa ni su presencia para sentirme completo. Cada día, cuando veía cómo mis hijos comenzaban a adaptarse. Cuando veía cómo Lucas ya no me preguntaba constantemente por su madre. Y cómo Clara comenzaba a sonreír de nuevo. Supe que había hecho lo correcto. No importaba lo que Vanessa hiciera o dejara de hacer. Lo único que importaba era que mis hijos y yo estábamos juntos. Y estábamos aprendiendo a vivir. A sanar, a reír. 6 años. 6 largos años de sacrificios. De luchar por mantenernos a flote. De momentos de duda y angustia. Pero también de crecimiento. De transformación.
Había logrado levantarme. Había aprendido a ser el padre que mis hijos necesitaban. El hombre que mi familia merecía. Estaba en paz. O al menos pensaba que lo estaba. Hasta que un simple sonido de pasos me sacó de esa calma. Al principio, pensé que era mi hijo Lucas. Tal vez Clara corriendo por el jardín. Pero no, era ella. La vi acercarse por el sendero. Su silueta tan familiar pero completamente diferente. Vanessa. Su presencia me golpeó con la fuerza de un tornado. Un torbellino de emociones y recuerdos que me sacudieron el alma. La misma mujer que había dejado a sus hijos sin explicación. La que me abandonó con una carta y una promesa vacía de que volvería. Estaba allí, en mi puerta. Mi corazón se apretó, y un sinfín de pensamientos invadieron mi mente. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué derecho tenía ahora para aparecer como si nada hubiera pasado? Durante tanto tiempo, había aprendido a vivir sin ella. Había sanado. Había encontrado algo más allá de la traición. ¿Por qué, entonces, su regreso me hacía sentir tan perdido? Vanessa se acercó con su típica sonrisa confiada. Esa que solía usar para conseguir lo que quería. Hola, cariño. Volví como prometí. Dijo, como si fuera tan sencillo. Como si los años, las heridas, las noches de incertidumbre que había pasado con nuestros hijos, no significaran nada. Me quedé allí, en silencio, mirándola. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser tan audaz? ¿Cómo podía regresar como si nada hubiera sucedido? Mi mente no dejaba de gritarme que no debía ceder. Que no podía dejar que me arrastrara de nuevo. Pero mis palabras no salían. Solo podía verla, ahí parada, con sus ropas caras, su sonrisa arrogante, y ese aire de suficiencia que siempre la había caracterizado. No había cambiado, al menos no en la forma que esperaba. Finalmente, logré articular algunas palabras. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi voz salió más fría de lo que pensaba. Cargada de la incredulidad que sentía en mi pecho. Vanessa se quedó quieta, mirándome, esperando quizás un abrazo o una cálida bienvenida. Pero yo no podía ofrecerle eso. Ya no. Parece que esperaba que la abrazara. Que la recibiera con brazos abiertos. Como si los años no la hubieran transformado a ella. Ni a mí, ni a nuestra familia. Yo volví, dijo, con un toque de arrogancia en su tono. Como te dije en la carta. Todo esto no fue por ti. Solo necesitaba encontrarme a mí misma. Ahora que estoy aquí, podemos ser una familia de nuevo. ¿Una familia? ¿Después de todo lo que hizo? Después de que nos dejó en la oscuridad. Sin una palabra, sin siquiera una llamada para saber cómo estábamos. El dolor de esos años de abandono me atravesó como un cuchillo. Sin embargo, lo que sentí más fuerte que nunca fue el enojo. El enojo por la poca vergüenza con la que regresaba. Por la forma en que intentaba encajar de nuevo en nuestra vida. Como si nada hubiera cambiado. No, dije, con la voz firme, no puedes simplemente regresar después de 6 años y pretender que todo sigue igual. No puedes desaparecer de nuestras vidas. Dejarnos en la oscuridad, y ahora venir a exigir que todo vuelva a ser como antes. Me sentí liberado al decirlo. Al ver cómo su rostro cambiaba lentamente. Cómo sus ojos se llenaban de sorpresa. Ella no esperaba esto. No esperaba una confrontación tan directa. Quería que la recibiera con los brazos abiertos. Como si todo lo que pasó fuera un mal sueño. Pero no, ya no era ese hombre. Ya no era el hombre que pensaba que la necesitaba para completar su vida. Justo en ese momento, Lucas apareció. Con 12 años. Se veía más maduro de lo que jamás debió ser a esa edad. Se paró en la puerta, mirando a Vanessa, la mujer que había abandonado a su familia sin explicaciones. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, ira y desdén. La imagen de mi hijo me destrozó por dentro. Nunca debió haber sido testigo de esto.
Nunca debió haber tenido que cargar con ese dolor. ¿Qué haces aquí? Lucas preguntó, su voz tensa y llena de resentimiento. Vanessa, con su sonrisa acostumbrada, extendió los brazos, como si todo se pudiera resolver con un simple abrazo. Lucas, cariño, mira cuánto has crecido, dijo. Pero él dio un paso atrás. Claramente incómodo. No puedes regresar así, como si nada hubiera pasado. Lucas gritó. ¿Qué te crees? Nos dejaste, mamá, nos dejaste sin mirar atrás y ahora piensas que todo está bien. Fue el golpe más fuerte que pudo haber recibido Vanessa. Sus ojos se abrieron como si no entendiera. Pero la verdad estaba frente a ella. En la mirada de su hijo. Con cada palabra de Lucas. Sentí un dolor profundo. ¿Cómo pude haber permitido que esto sucediera? ¿Cómo permití que mi hijo viviera tantos años con el vacío de una madre que nunca estuvo ahí? Vi cómo Vanessa intentaba acercarse a él. Pero Lucas no cedió. En ese momento, entendí que ya no éramos una familia. No lo éramos. No con ella. Y no importaba lo que dijera. Lo que intentara. La historia entre ella y nosotros ya se había terminado hace mucho. Vanessa, vete, dije con firmeza. Ya no formas parte de esta familia. Nos has dejado atrás. Y no te voy a dejar regresar como si todo hubiera sido un mal sueño. Lo que hiciste fue irreversible. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. Soy la madre de tus hijos. Tengo derecho a estar aquí. Me dijo, casi suplicante. Pero sus palabras me hicieron perder los estribos. Perdiste todo derecho cuando nos dejaste llorando por ti todas las noches. Cuando abandonaste a tus hijos por tus sueños egoístas y dejaste que todo lo demás se viniera abajo. Ya no tienes derecho sobre nosotros. Grité. Ella se quedó en silencio. Derrotada por su propia arrogancia. Finalmente, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Pero no sin antes soltar una última frase cargada de resentimiento. No se olviden de mí. Algún día, lo lamentarán. La vi alejarse por el sendero. Sus pasos resonando en el aire mientras mi corazón se aliviaba por completo. Pero al mismo tiempo, sentí un dolor que no se iría pronto. Mi familia, mis hijos, ya no tenían lugar para ella. Y yo, por fin, estaba listo para seguir adelante. La casa estaba llena de una extraña quietud después de la partida de Vanessa. El aire, antes pesado con las discusiones y las demandas, ahora parecía más ligero. Pero, por dentro, todo se sentía roto. Mis hijos, Lucas y Clara, no comprendían bien lo que había sucedido. A sus edades, la ausencia de una madre es un concepto difícil de procesar. Ellos veían cómo otras familias parecían completas. Cómo los demás niños iban al parque con sus madres. Mientras ellos se quedaban mirando por la ventana. Esperando algo que ya no llegaría. Recuerdo el primer día en que Lucas me preguntó, con los ojos llenos de confusión, si mamá había muerto. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que la mujer que les dio la vida decidió marcharse para encontrarse a sí misma? No tenía las palabras para decirle que la mujer que los abandonó, que les dejó sin una explicación. Ni siquiera había considerado el dolor que les causaba. A medida que los días pasaban, veía el vacío en sus ojos, el miedo y la inseguridad que había plantado en sus corazones la partida de Vanessa. Cada noche, cuando Lucas se despertaba entre lágrimas, susurrando que quería ver a su mamá, me partía el alma, aunque intentaba consolarlo, diciéndole que mamá estaría bien. Algo dentro de mí sabía que no podría sanar el vacío que había dejado. Clara, por otro lado, era más pequeña, pero también sentía la falta de su madre. Con sus apenas 7 años, a veces me encontraba mirándola cuando pensaba que no la veía.
Sus ojos, grandes y tristes, me decían lo que no quería admitir. Ella también la extrañaba. Al principio, traté de ocultarlo. Creía que si mantenía la apariencia de que todo estaba bien, ellos empezarían a creerlo también. Pero era imposible. Mis hijos no eran tontos. Sentían el vacío. Sentían el dolor de perder una parte tan esencial de su vida. Y yo, a pesar de ser su padre, no tenía todas las respuestas. No sabía cómo hacer que olvidaran lo que había pasado. Cómo devolverles algo de lo que se había perdido. Recuerdo una tarde, meses después de la partida de Vanessa, cuando Clara, que siempre había sido más callada y observadora, me tomó de la mano y me miró a los ojos con una pregunta que jamás imaginé escuchar. Papá, ¿por qué mamá no se quedó con nosotros? Me quedé en silencio. ¿Qué se le dice a una niña pequeña cuando su madre ha decidido abandonarla? No tenía respuesta, solo un nudo en la garganta y una sensación de culpa que me ahogaba. Al final, le dije lo que creí que podía consolarla. A veces las personas hacen cosas que no entendemos. Pero mamá siempre nos quiso. Y aunque esté lejos, siempre estará en nuestros corazones. Pero las palabras no lograron calmarla. Yo también sabía que no podía reemplazar a una madre. Y aunque intentaba ser el mejor padre posible, las huellas que Vanessa había dejado eran profundas. A veces veía a Clara en sus momentos más vulnerables, perdida en sus pensamientos, como si esperara que mamá apareciera de repente para abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero no lo hacía, y el dolor en su rostro me perforaba. Lucas, por otro lado, estaba cambiando de una manera que me asustaba. El niño que antes era alegre, juguetón, comenzó a ser más serio. Cada vez que hablaba de mamá, lo hacía con un tono de resentimiento, como si su corazón estuviera lleno de una rabia que no sabía cómo procesar. ¿Por qué ella no volvió a buscarnos? ¿Papá? ¿Por qué no vino a vernos cuando todo estaba mal? Me lo preguntaba en la quietud de la noche, cuando el silencio de la casa lo envolvía todo. La rabia en su voz era evidente. Y aunque trataba de explicarle que mamá no había querido irse, que ella también había cometido errores, Lucas no me escuchaba. No podía entender cómo una madre podía hacerle esto a su propio hijo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo doloroso. Aunque me había convencido a mí mismo de que estaba manejando todo bien. Mis hijos estaban sufriendo en silencio. Estaban llevando una carga que nunca debieron llevar. Y yo, como padre, no podía devolverles lo que se había perdido. Sentí que fallaba como padre. No solo por haber permitido que Vanessa se fuera, sino por no haberlos preparado para lo que venía después. No los había preparado para vivir sin ella. Con el tiempo, las palabras de consuelo comenzaron a sentirse vacías. No podía seguir diciéndoles que mamá volvería, cuando todos sabíamos que no lo haría. La herida que Vanessa dejó en sus corazones no se cerraba con promesas vacías ni con palabras de consuelo. La ausencia de su madre se convirtió en una sombra que los perseguía. Y la rabia de Lucas y la tristeza de Clara empezaban a reflejarse en sus acciones. Al principio, pensé que con el tiempo todo mejoraría. Pero, a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que la falta de Vanessa no solo afectaba a mis hijos, sino también a mí. La casa, aunque más tranquila, se sentía vacía. No podía dejar de sentir que alguien, faltaba, y a pesar de que mis hijos comenzaban a adaptarse, había un dolor persistente en el aire. El dolor de la ausencia. El dolor de la traición. Después de todo lo que había sucedido, creí que finalmente había encontrado la paz. Mis hijos y yo habíamos empezado a construir una nueva vida. La casa, aunque sencilla, se había llenado de risas, de recuerdos y de momentos que jamás habría imaginado vivir sin Vanessa.
Lucas y Clara comenzaban a adaptarse a la nueva realidad. Yo me sentía más fuerte, más confiado, y lo más importante, mi familia se sentía segura. La amenaza de su regreso parecía un eco distante, algo que ya había quedado atrás. Pero entonces, el sobresalto llegó con una simple carta. El día que recibí la citación judicial, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que había hecho por mis hijos, después de habernos quedado con el corazón roto durante años, ella se atreviera a demandar la custodia? La sensación de traición fue tan intensa que me costó respirar. ¿De verdad pensaba que podía arrebatarme lo que tanto me había costado construir? La cita estaba programada para dentro de unas semanas. Durante esos días, la tensión me consumió. La incertidumbre sobre lo que podría suceder me mantenía despierto por las noches. Mientras los recuerdos de todo lo que había luchado para proteger a mis hijos me martillaban la cabeza. Sabía que tenía la razón. Sabía que era el padre que ellos necesitaban. El hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Pero también sabía que, en muchas ocasiones, los tribunales favorecían a las madres. Y eso me aterraba. ¿Cómo podría enfrentarme a Vanessa, que había pasado los últimos 6 años viviendo una vida de lujo? Mientras yo levantaba a mis hijos solo, luchando por cada día, cuando llegó el día del juicio, mi corazón latía desbocado. No era solo la batalla legal lo que me preocupaba, sino ver a Vanessa nuevamente. Y sentir cómo toda esa rabia que había guardado durante años volvía a mí como un torrente imparable. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había hecho, ella aún tuviera la cara de presentarse allí, pidiendo lo que nunca había querido dar? ¿El amor de una madre? La vi entrar en la sala del tribunal. Algo en su mirada me desconcertó. No era la misma Vanessa arrogante y segura de sí misma que recordaba. Estaba vestida de forma más sencilla, casi modesta. Su maquillaje, siempre impecable, ahora parecía más natural, como si tratara de mostrar una versión más humilde de sí misma. Pero esa fachada no me engañaba. Sabía que era solo una actuación. Un intento desesperado por ganar simpatías. La verdadera Vanessa no había cambiado. Lo que había hecho en esos 6 años. Escapando de la responsabilidad y buscando placer en fiestas y viajes. No podía borrarse con un cambio de imagen. La audiencia comenzó. Vanessa tomó la palabra primero. Comenzó a hablar en un tono suave, casi lloroso, su voz temblando mientras decía que había cometido errores, pero que ahora quería corregirlos. Dijo que había estado trabajando muy duro para conseguir lo mejor para sus hijos. Que se había alejado por su bien, por su futuro. Me sentí enfermo escuchándola. Cada palabra que salía de su boca era una mentira disfrazada de arrepentimiento. Quería gritar. Quería que todos supieran lo que realmente había hecho. Pero me callé, respiré hondo, y esperé mi turno. Sabía que la verdad estaba de mi lado. Y no podía dejar que la manipulación de Vanessa me arrojara fuera del camino. Cuando llegó mi turno, la rabia contenida en mi pecho estalló. Le conté al tribunal todo lo que había pasado. Cómo me desperté una mañana con la carta de Vanessa. Cómo había tenido que consolar a mis hijos que no entendían por qué su madre se había ido sin previo aviso. Hablé de cómo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Cómo me las arreglé para criar a mis hijos solo, trabajando incansablemente, sacrificando todo por su bienestar. Les dije cómo Vanessa había abandonado nuestra familia para perseguir un sueño egoísta. Mientras yo luchaba para que mis hijos tuvieran una vida estable. Las lágrimas en los ojos de mis hijos, sentados detrás de mí, fueron mi mayor apoyo. Lucas, aunque ya más maduro, luchaba por contener su dolor. Clara, aún pequeña, me miraba con esa mirada triste que nunca se me olvidará.
Mi voz temblaba. Pero no dejé de hablar. Les conté la verdad. Y mientras lo hacía, vi cómo la mirada de la corte cambiaba. Los jurados y el juez comenzaron a tomar en cuenta las palabras de mis hijos. Las huellas de abandono que Vanessa había dejado en sus vidas. Cuando Vanessa intentó defenderse, el abogado de mi lado presentó pruebas contundentes. Mostró las fotos de Vanessa en lujosas fiestas, viajando por el mundo, en playas paradisíacas, rodeada de hombres, sin ninguna preocupación por sus hijos, sin ninguna señal de esfuerzo por mejorar sus vidas. Las pruebas fueron claras. Ella no había estado trabajando ni sacrificándose como decía. Había estado viviendo una vida despreocupada, financiada por otros, mientras mis hijos y yo sobrevivíamos con lo poco que teníamos. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Vanessa intentó continuar con su discurso, pero sus palabras ya no tenían fuerza. El juez, con una mirada de desaprobación, la interrumpió. Usted dejó a sus hijos durante años, en el momento en que más los necesitaban, para vivir una vida de lujo. Y ahora quiere que los niños vuelvan con usted, cuando han encontrado estabilidad y amor en su hogar. La evidencia es clara. No puedo permitir que usted los saque de aquí. Escuchar esas palabras me llenó de alivio. Al fin, la verdad había prevalecido. El juez falló a nuestro favor, otorgándome la custodia completa de los niños. Vanessa, derrotada, salió de la sala sin decir una palabra, sus pasos resonando vacíos, como una última despedida.